¿Qué tal? Soy la contadora pública Alejandra Livier y hablaremos hoy de un tema de la contabilidad y sus antecedentes. Los antecedentes históricos de la contabilidad. Vamos a dividirlos en dos partes, la época antigua y la época moderna. Adjunto hay un link que habla de la historia de la contabilidad en la época antigua. Requiero lo vean y se apoyen en ese video para poder desarrollar la línea de tiempo de este tema. Vamos a hacer un poco de contexto de la época antigua, pero es muy importante que vean el link adjunto para entender paso a paso el avance de la contabilidad a lo largo de los siglos pasados, ¿sí? Luego abarcaremos la época moderna, que aquí, repito, aquí vamos a desmembrar un poquito para darle paso a la contabilidad como la conocemos hoy en día, las bases de la contabilidad en México, ¿ok? Hablando de la época antigua, podríamos decir que en la historia de la contabilidad y su técnica ha estado ligada desde siempre al comercio, a la agricultura y a la industrialización como actividades económicas. Desde su comienzo, se ha buscado la manera de conservar las operaciones, los registros de las transacciones y sus resultados. En la actividad comercial, incluso se dice que la contabilidad apareció en la historia cuando las operaciones se hacían a través del trueque. Vamos a hacer un poquito de pausa ahí. ¿Qué era el trueque? En los pueblos antiguos existía el intercambio de mercancías. Una mercancía por otra mercancía diferente o varias animales por otro tipo de mercancía, etc. Quiere decir que en la época antigua esa era la forma de comercio que se tiene registro, lo que era el trueque. Repito. Me regreso a lo que es la historia de la contabilidad en la época antigua. Cuando se realizaban estas operaciones de trueque, entonces existía el comercio. A veces estas operaciones no se llegaban a liquidar en el momento, sino que quedaban pendientes. De ahí nace la necesidad también de lo que es el registro de estas operaciones, ya que no se concretaban en el momento. Y como no se concretaban en el momento, requería tener un registro para poderse cobrar después de ese momento. Hay un indicio en 2040 a.C., en una tabla de barro en la antigua Sumeria, donde describe detalladamente las materias primas y los días de trabajo que se utilizaron. Está redactada en escritura cuneiforme. Podremos hablar de que esta tabla contiene un balance de la explotación agrícola de ese tiempo. Entonces, ese es uno de los indicios más antiguos que tenemos de la contabilidad. Los arqueólogos han encontrado civilizaciones como, por ejemplo, el Imperio Inca en América Latina, el Antiguo Egipto y de Roma,
con varias manifestaciones acerca de registros contables, de que una manera básica constituye un registro de las entradas y salidas de los productos comercializados. De esa forma, la contabilidad ha avanzado con el paso del tiempo, surgiendo de la necesidad básica de registrar las operaciones, transacciones, repito, entradas, salidas de productos y de dinero de lo comercializado. La utilización de la moneda es un parteaguas en la economía, ya que sale o se transforma de la operación comercial del trueque a la operación moderna de la moneda, o sea, el dinero. Y aquí vamos a hacer una pausa porque es necesario que vean el link de la época antigua en la historia de la contabilidad, ¿sí? O sus antecedentes que les dejo adjunto en la plataforma que estamos utilizando, que es Google Classroom, para que vean paso a paso cómo ha sido este avance de la contabilidad a lo largo de la historia antigua. Vamos a hablar un poco de la contabilidad en la época moderna. Con el cambio, con el paso de los siglos, en 1494, Venecia, Italia, Fray Luca Pacioli, en su Tratado de las Cuentas y Escrituras, nos indica la explicación de lo que es hoy en día la teoría de la partida doble. Es la primera persona que habla de esa necesidad de equidad en registros, en una contabilidad. Y los plasma en los libros que nos deja en un postulado y que hoy en día utilizamos todos los contadores. La teoría de la partida doble. De ahí avanzaron los siglos y de Europa nos trajeron con el descubrimiento de América un extraordinario desarrollo comercial entre España y sus colonias. De ahí queda en México los antecedentes de la historia de la contabilidad. Ya cerca al siglo XIX, a finales, en México viene a normar las ordenanzas de Bilbao aprobadas por don Felipe V en 1737 y don Fernando VII en 1814. Esto es lo que hay de antecedentes en la contabilidad en México. También existe una regulación en las operaciones mercantiles un poco más adelante, en 1891, en las ordenanzas de Bilbao. En la época moderna, con la normatividad internacional, se inicia en 1959 con la creación de la Junta de Principios de Contabilidad de los Estados Unidos de América. 10 años después, la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos nace en México, emitiendo los primeros boletines de los principios de contabilidad. Ahí es cuando nace una estructura en la información financiera mexicana. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque esto es el nacimiento y surgimiento de la regulación en la información financiera en México, lo que le da el antecedente a lo que
años después surgiría en el 2004 como el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera. ¿Qué es este consejo regulador? Este consejo regulador emite boletines de contabilidad para regular a la función de la contabilidad y el actuar de los contadores públicos en materia de contabilidad, donde nos da una estructura sistemática de la información financiera. Es importante este antecedente debido a que hoy en día es el antecedente para las normas de información financiera que van a ser la pauta, el pilar, base del contador público en su actuar dentro de la contabilidad, como en la presentación de estados financieros y en el registro de la contabilidad en particular. Ese tema lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las NIF, llamadas así las normas de información financiera. Pero era importante que quedara sentada la base del antecedente de lo que son estas NIF dentro de la contabilidad en su historia, en sus antecedentes. Con eso damos por terminado el tema de antecedentes históricos de la contabilidad. Y aquí les dejo un poco de humor contable para ustedes, chicos que están iniciando la carrera de contabilidad. Porque a partir de este semestre, bueno, pues viviremos con la vitamina C. Nos vemos.